Hay un patrón que se repite una y otra vez en los últimos meses y que ya nadie puede seguir llamando coincidencia. Un país envalentona, cree que puede pisotear a México sin consecuencias, lanza su amenaza frente a las cámaras, se llena la boca de discursos de fuerza para el consumo de su propia gente y apenas unas semanas después, sin excepción, termina en la misma posición, buscando una salida, mandando cartas, suavizando el tono, rogando por una mesa de diálogo que antes rechazaba con soberbia. Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Colombia. 4 países, 4 gobiernos distintos, 4 ideologías que no podrían ser más diferentes entre sí, y sin embargo un mismo desenlace repetido con una precisión que ya no admite ninguna casualidad. Hoy vamos a desmenuzar exactamente por qué pasa esto. Porque cada vez que alguien decide desafiar a México termina, tarde o temprano, cediendo. ¿Y qué es lo que ninguno de estos gobiernos entendió a tiempo antes de lanzarse a una confrontación que ya tenía un final escrito desde el principio? Empecemos por el caso más reciente y quizás el más simbólico de todos, porque involucra nada menos que a la potencia más grande del planeta. Cuando el enviado especial de Donald Trump llegó al Palacio Nacional con la misión de acelerar la revisión del tratado comercial bajo las condiciones más favorables posibles para Washington, llegó con la certeza histórica de que México siempre terminaba cediendo frente a Estados Unidos. Era una lógica que había funcionado durante décadas, una dependencia económica que hacía que cualquier gobierno mexicano terminara aceptando términos desventajosos simplemente porque la alternativa parecía peor. Pero esta vez el equipo negociador mexicano no llegó con las manos vacías ni con la actitud de siempre. Llegó con un ultimátum propio, con una condición inamovible. Sin aranceles al acero y al aluminio no hay revisión del tratado. Y lo que Washington no esperaba, lo que ninguno de sus asesores había calculado bien, fue que México ya había hecho su jugada semanas antes, imponiendo aranceles a cientos de productos provenientes de países sin acuerdo comercial, un mensaje dirigido en realidad a China, pero que también servía como palanca frente a Estados Unidos. El resultado fue que la principal obsesión de la administración Trump, contener la triangulación comercial asiática, terminó convertida en un arma que México usó a su propio favor. La delegación estadounidense se fue sin declaraciones, sin respuesta preparada, con un silencio que en Washington se interpretó como desconcierto absoluto. Ese mismo patrón, ese mismo error de cálculo, se repitió casi calcado en Ecuador, aunque con una gravedad todavía mayor porque ahí no hubo solamente una disputa comercial, hubo una violación flagrante al derecho internacional. Cuando el gobierno de Daniel Noboa ordenó una incursión armada contra la embajada mexicana en Quito, lo hizo pensando que esa demostración de fuerza le iba a rendir dividendos políticos en casa. Lo que no calculó fue la respuesta que vendría después. México no respondió con otra provocación, no respondió con gestos militares ni con retórica encendida. Respondió con el único instrumento que realmente duele quirúrgicamente a un gobierno que se equivocó de cálculo, el peso económico sostenido en el tiempo. Las cifras hablan por sí solas. México es la economía número 12 del mundo, con un Producto Interno Bruto que supera $1,5 billones. Ecuador es la economía número 65, con apenas 118,000 millones. No es una diferencia de grado, es una diferencia de categoría completa. Y mientras para México cortar el intercambio comercial con Ecuador representa menos de medio punto porcentual de sus importaciones totales, para Ecuador el mercado mexicano es una arteria principal. El resultado fue devastador para los sectores exportadores ecuatorianos: banano, camarón, flores, cacao, atún, todos golpeados con pérdidas que suman cientos de millones de dólares, mientras Noboa terminaba disparándose en el pie con su propio arancel de represalia, encareciendo medicamentos, autos y alimentos para su propia población. Meses después, ese mismo gobierno que ordenó la invasión armada estaba enviando cartas suplicando diálogo. La soberbia inicial se transformó en la humillación documentada de tener que rogar por lo mismo que antes había destruido con sus propias manos. Con Argentina la historia tiene matices distintos, pero el desenlace apunta exactamente en la misma dirección. Aquí no hubo una agresión diplomática como en Ecuador, ni una guerra comercial abierta como con Estados Unidos. Hubo algo más sutil, una estrategia de presión calculada. El gobierno de Javier Milei decidió congelar la renovación del acuerdo automotor bilateral, dejando en el aire el arancel preferencial que permite que los vehículos mexicanos entren a Argentina sin pagar el 35% extra zona, y utilizó esa palanca para exigir que México le abriera las puertas a su producción agroindustrial, su vino, su aceite de girasol, su carne, sus lácteos. Sobre el papel suena como una estrategia razonable, incluso legítima.
porque el reclamo argentino de fondo, competir en igualdad de condiciones frente a otros países que sí tienen acceso preferencial al mercado mexicano, no carece de justificación. El problema, el error de cálculo que se repite una vez más, es que Argentina subestimó el tamaño real del tablero en el que estaba jugando. México no depende del mercado argentino para colocar su producción automotriz. Es uno de los mayores exportadores de vehículos del planeta, con presencia consolidada en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Argentina, en cambio, lleva más de una década acumulando déficit comercial frente a México, y si el arancel del 35% termina activándose, quien pagará la factura no será el fabricante mexicano, será el consumidor argentino de a pie, viendo como modelos completos de gama compacta, camionetas de trabajo y vehículos de lujo se disparan de precio, con escasez y desabasto de las concesionarias locales. El tablero nunca estuvo parejo, y quien lanzó el ultimátum corre el riesgo de terminar pagando un costo político mucho mayor que el que jamás sintió México. Y luego está el caso de Colombia, que quizás es el más ilustrativo de todos porque no involucra ni un peso ni un arancel, involucra únicamente palabras, y aún así terminó desactivado con la misma facilidad que los otros tres. Un candidato presidencial, todavía sin poder real, se paró frente a las cámaras y amenazó con declarar objetivo militar a los cárteles mexicanos apenas asumiera la presidencia. Ganó la elección, se convirtió en presidente electo con todo el peso simbólico de un gobierno detrás de sus palabras, y repitió la amenaza sin suavizar el tono ni un poco. Y sin embargo la respuesta que recibió de México no fue una contraamenaza, no fue un comunicado de indignación. Fue una sola frase pronunciada casi entre risas en una conferencia matutina, que cada quien se encargue de su parte. Esa frase, tan sencilla, tan desprovista de dramatismo, dejó al descubierto exactamente la misma contradicción que ya habíamos visto en los otros tres casos: un gobierno extranjero que decidió inflar una amenaza retórica hacia afuera sin haber resuelto absolutamente nada puertas adentro. Porque mientras a los cárteles mexicanos se les declaraba objetivo militar sin ningún margen de negociación, a los grupos armados colombianos, con estructura consolidada dentro de su propio territorio desde hace décadas, se les ofrecía un mes de plazo para deponer las armas de manera pacífica. La contradicción quedó expuesta sin que México tuviera siquiera que levantar la voz. Ahora bien, si uno se detiene a mirar estos 4 episodios en conjunto, ya no como hechos aislados sino como piezas del mismo rompecabezas, empieza a emerger un patrón que explica por qué ninguno de estos desafíos prosperó, y ese patrón tiene, al menos, 4 componentes que se repiten con una consistencia que ya casi parece una fórmula. El primero es el tamaño. Es la variable más obvia, pero la que sistemáticamente subestiman quienes deciden confrontar a México. No hablamos de un país mediano ni de una economía de segunda línea. Hablamos de la economía número 12 del mundo, con un Producto Interno Bruto que supere $1,5 billones, con una posición geográfica que la convierte en el corredor comercial más importante entre América del Norte y el resto del continente, y con una industria manufacturera, particularmente automotriz y de acero, que está integrada a las cadenas de suministro más grandes del planeta. Cuando Ecuador, con una economía 65 veces más pequeña en términos relativos, decidió confrontar a México, no estaba jugando en el mismo tablero. Cuando Argentina intentó usar el acceso automotor como palanca, olvidó que México coloca su producción en decenas de mercados distintos y que Argentina, en cambio, depende de ese acceso de una manera mucho más estructural. El tamaño no es un detalle menor. Es la variable que determina desde el principio quién puede absorber el costo de una confrontación prolongada y quién no. El segundo componente es la capacidad de convertir el ataque del rival en su propia arma. Este es, quizás, el elemento más inteligente de toda la estrategia mexicana reciente y el que más sorprende a los analistas internacionales que han empezado a estudiar estos episodios como casos de escuela. Frente a Estados Unidos, México no se limitó a defenderse de los aranceles, identificó la obsesión de Washington con la triangulación comercial china y se posicionó como parte de la solución, imponiendo sus propios aranceles a productos asiáticos, desmontando así la justificación moral detrás de las medidas estadounidenses. Frente a Ecuador, no respondió con otro golpe simbólico, respondió exponiendo la inconsistencia económica del propio arancel de represalia de Noboa, que terminó encareciendo los medicamentos que su propia gente necesitaba. Frente a Colombia, no defendió a los cárteles, simplemente señaló con una frase la contradicción de tratar con mano dura al enemigo lejano mientras ofrecía negociación pacífica al enemigo doméstico. En los 3 casos, México no gastó energía atacando directamente, dejó que el propio adversario se enredara en las consecuencias de su propia estrategia.
El tercer componente es el costo político interno que termina pagando quien lanza la amenaza. Ningún gobierno que ha confrontado a México ha salido ileso frente a su propia población. Noboa vio cómo su arancel de represalia encarecía la vida cotidiana de los ecuatorianos, mientras su país enfrentaba al mismo tiempo una crisis de seguridad, una compresión fiscal severa y protestas que llegaron a atacar directamente su propia caravana presidencial. Milei corre el riesgo de que la inflación argentina, ya un tema profundamente sensible para su gobierno, se dispare todavía más si el arancel automotriz termina activándose y los precios de los vehículos suben un 20% de la noche a la mañana. Cada uno de estos gobiernos calculó que la confrontación con México le rendiría dividendos políticos rápidos hacia adentro, y en cada uno de los casos ese cálculo terminó siendo exactamente al revés, generando un costo interno que ninguno había anticipado con suficiente claridad antes de lanzarse a la disputa. Y el cuarto componente, quizás el más subestimado de todos porque no se mide en cifras económicas sino en algo más difícil de cuantificar, es la consistencia en el tono de la respuesta mexicana. En ninguno de estos 4 episodios el gobierno de México respondió con la misma intensidad retórica que recibió. No hubo gritos frente a los gritos de Washington, no hubo provocación frente a la provocación de Quito, no hubo amenaza frente a la amenaza de Buenos Aires, no hubo indignación frente a la bravuconería de Bogotá. Hubo, en cambio, una firmeza tranquila, casi metódica, que en cada caso terminó desarmando al adversario precisamente porque no le dio el conflicto espectacular que estaba buscando. Quien confronta a México esperando una respuesta igual agresiva se encuentra, en cambio, con una pared calmada que no ofrece ningún gancho retórico para prolongar el enfrentamiento en el terreno de las declaraciones, y que en cambio traslada la disputa al terreno donde México sí tiene ventaja estructural, la economía, el tiempo y la posición geográfica. Hay algo más que conecta a estos 4 episodios y que vale la pena señalar con toda claridad, porque no es casualidad ni buena suerte, es el resultado de una estrategia de política exterior construida de manera deliberada durante los últimos años. México dejó de comportarse como el socio comercial que agacha la cabeza esperando la aprobación del vecino más poderoso antes de tomar cualquier decisión importante. Esa transformación no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de una lectura cuidadosa del panorama global, de las debilidades específicas de cada adversario, y de una disposición real a sostener el costo de corto plazo de una confrontación con tal de no ceder en los principios que el gobierno mexicano decidido no negociar bajo ninguna circunstancia, ya sea la dignidad comercial frente a Washington, la inviolabilidad diplomática frente a Quito, la equidad en las condiciones de acceso frente a Buenos Aires, o la soberanía sobre las decisiones de seguridad interna frente a Bogotá. Vale la pena preguntarse también qué es lo que estos gobiernos podrían haber hecho distinto, porque no se trata solamente de señalar el error después de cometido, sino de entender la lógica que debería regir cualquier negociación con un actor de este tamaño. La lección más evidente es que ningún país debería subestimar la capacidad de resistencia de un adversario con alternativas comerciales suficientes para no verse obligado a ceder de inmediato. Cuando Estados Unidos intentó presionar a México, asumiendo que la dependencia económica histórica seguía funcionando exactamente igual que hace una década, no tomó en cuenta que México había diversificado sus alianzas y fortalecido su posición negociadora dentro del propio tratado norteamericano. Cuando Ecuador decidió que una demostración de fuerza simbólica valdría más que las consecuencias económicas de violar la inviolabilidad diplomática, no calculó que el costo de esa decisión se extendería durante meses y golpearía sectores enteros de su economía exportadora. Cuando Argentina decidió condicionar un acuerdo automotor a cambio de mayor acceso agroindustrial, no consideró suficientemente que esa estrategia podía terminar perjudicando también a su propia industria de importación y a sus propios consumidores. Y cuando Colombia decidió construir buena parte de su discurso de campaña culpando a un actor extranjero de un problema profundamente doméstico, no anticipó que esa misma contradicción sería exactamente el punto que México usaría para desactivar la amenaza sin necesidad de levantar la voz. Hay una segunda lección, menos evidente pero igual importante, y es que la firmeza sostenida en el tiempo suele rendir más resultados que la escalada retórica inmediata. En los 4 casos que hemos repasado, la respuesta mexicana no buscó ganar el ciclo noticioso del día, buscó sostener una posición durante semanas o meses, dejando que el costo económico-político se acumulara del lado del adversario hasta que la insostenibilidad de su posición inicial se volviera evidente incluso para su propia opinión pública interna. Esa paciencia estratégica, esa disposición a no ceder ante la presión de resolver todo de inmediato, es precisamente lo que ha permitido que cada uno de estos episodios termine con el mismo desenlace, el país que lanzó el desafío regresando,
tarde o temprano, a buscar una salida negociada en condiciones mucho menos favorables que las que tenía disponibles antes de iniciar la confrontación. Y hay una tercera lección que quizás es la más incómoda de reconocer para cualquier gobierno que esté pensando en repetir esta misma estrategia en el futuro, y es que la opinión pública interna de cada país que ha desafiado a México ha terminado, en mayor o menor medida, cuestionando la decisión de sus propios líderes. En Ecuador, las comunidades bananeras y camaroneras que vieron colapsar sus contratos de exportación no tardaron en hacer sentir su descontento. En Argentina, cualquier escalada del conflicto automotriz golpearía directamente a las concesionarias locales y a los consumidores que buscan comprar un vehículo, generando una presión política que ya empieza a sentirse entre los sectores más pragmáticos del propio gobierno. En Colombia, analistas de distintas corrientes ideológicas empezaron a señalar la contradicción evidente entre el trato ofrecido a los grupos armados internos y la mano dura reservada exclusivamente para el enemigo extranjero. Y en el caso de Estados Unidos, las propias industrias automotriz y de la construcción, profundamente dependientes del acero y el aluminio mexicano, empezaron a presionar a sus representantes en el Congreso para evitar una guerra comercial que terminaría encareciendo sus costos de producción frente a sus competidores internacionales. En ningún caso la confrontación con México resultó gratuita para quien la inició, ni siquiera en el plano de la política doméstica que originalmente buscaba fortalecer. Conviene también, para no caer en una narrativa excesivamente triunfalista, reconocer que estas confrontaciones tienen un costo real y humano que no debería minimizarse. Los trabajadores bananeros y camaroneros de Ecuador que perdieron sus contratos no tienen ninguna responsabilidad directa en la decisión de su gobierno de violar la embajada mexicana, y sin embargo son ellos quienes están pagando las consecuencias económicas más duras de ese error de cálculo. Los consumidores argentinos que ven amenazado el acceso a vehículos a precios razonables tampoco decidieron la estrategia de presión que su gobierno decidió emprender frente a México. Reconocer la victoria estratégica de la posición mexicana no significa ignorar que, en cada uno de estos episodios, existen personas comunes que terminan absorbiendo el costo de decisiones tomadas en las cúpulas de poder de sus respectivos países, muy lejos de cualquier consulta o participación real en esas decisiones. Lo que queda claro, de cualquier manera, al revisar estos 4 episodios en conjunto, es que Patrón ya no puede describirse como una serie de casualidades aisladas. Hay una lógica estructural detrás de cada uno de estos desenlaces, una combinación de tamaño económico, posición geográfica estratégica, capacidad de resistencia política interna, y sobre todo una disposición deliberada a sostener el costo de corto plazo de una confrontación con tal de no ceder frente a lo que el gobierno mexicano ha decidido defender como innegociable en cada uno de estos frentes. Ya sea la justicia comercial frente a la potencia más grande del mundo, la inviolabilidad diplomática frente a un vecino que decidió violarla con policías y militares, la equidad en las condiciones de acceso comercial frente a un socio que quiso usar la presión como atajo, o la soberanía sobre las decisiones internas de seguridad frente a un discurso construido sobre un enemigo externo conveniente. En los 4 casos la respuesta mexicana siguió el mismo guión: calma en el tono, firmeza en el fondo, y una paciencia estratégica que termina, invariablemente, dejando al adversario en una posición mucho más débil que la que tenía cuando decidió lanzar el primer desafío. La pregunta que queda abierta, y que probablemente definirá los próximos episodios de esta misma historia que parece repetirse una y otra vez, es si algún gobierno futuro logrará aprender la lección antes de repetir el mismo error, o si seguiremos viendo esta misma secuencia, la amenaza inicial cargada de confianza, la subestimación del tamaño real del adversario, el costo económico y político que se acumula sin tregua, y finalmente la búsqueda desesperada de una salida negociada que ya llega, invariablemente, en condiciones mucho menos favorables que las que existían antes de empezar la confrontación. Por ahora, la evidencia acumulada en estos 4 casos apunta en una sola dirección: quien desafía a México sin medir correctamente el tamaño real del tablero en el que está jugando, termina, tarde o temprano, cediendo. ¿Y ustedes? ¿Qué otro país creen que podría estar tentado a repetir este mismo error en los próximos meses? ¿Consideran que esta estrategia de firmeza tranquila seguirá funcionando igual de bien frente a un adversario todavía más grande? ¿O creen que en algún momento México se va a topar con un límite real a esta racha de victorias diplomáticas y comerciales? Déjeme su opinión en los comentarios, porque este es exactamente el tipo de debate que vale la pena seguir con atención en los próximos meses, mientras la posición de México en el tablero internacional sigue consolidándose episodio tras episodio. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio, y como siempre, nos vemos en el próximo video.